En cumplimiento con los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, les recordamos que este programa cuenta con la opción de subtitulaje oculto, closed caption, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Si así lo desean, pueden activar la función en su pantalla, ingresando al menú de configuración. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Un concierto singular. Un concierto para otras manos. Documental que presenta a David, un joven pianista que reinventa el mundo con una técnica tan especial como sus manos y la profunda unión de un padre y un hijo a través de la música. Las manos de David no las pensaba yo puestas sobre un teclado, sobre un piano. En el estudio de 80 millones, Ernesto González Díaz, director de la cinta, Concierto para otras manos. Nominada al Premio Ariel 2025 como Mejor Largometraje Documental. El delicioso problema de cómo vivir juntos, la intervención artística y social del artista Elian Chali en Querétaro. Intenta, a través de los colores, la geometría, las formas, señalar el asunto de la convivencia, no solo dentro de las personas con discapacidad en la sociedad, sino también de toda diferencia. Un largo camino, el camino de la educación inclusiva en México. Para el ciclo escolar 2025 a 2026, la Secretaría de Educación Pública distribuirá libros de texto gratuitos inclusivos. Tenemos libros de braille y macrotipo. Bien, se avanzó un poco, pero aún así falta mucho, porque el mundo de la discapacidad es un mundo complejo y hay muchas injusticias que resolver. En el foro de 80 millones, la editora Patricia Aceves y el doctor Manuel Dufo Olvera nos presentan el libro Evolución de la cirugía de la columna en México. Un texto que florece en el jardín milenario de la historia de la medicina de nuestro país. Excelente domingo de 80 millones y estamos aquí un domingo más, Saraí. Estamos un domingo más y podemos ver que alguien nos falta todavía. Es correcto, le mandamos muchos saludos, muchos abrazos a Lore, que se siga recuperando y que pronto esté aquí nuevamente en el estudio. Exactamente, y bueno, pues rápidamente tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Es correcto, de describirnos, ¿no, Saraí? Exacto. Raulito también ya está listo. Buenos días, Raulito. Hola, yo también ya estoy más que preparado para este gran programa. Sí, y este compromiso que Lore instauró, ¿no? Sí. Como debe de ser el trabajo de descripción, pues, ¿tú de qué? ¿Cómo vienes vestido? Hoy vengo de casi todo negro, traigo unos tenis negros con plataforma, pantalón negro, playera negra y una camisa de cuadritos como cafecita con azul oscuro. Saraí, tú traes un saquito, ¿no? Como beige, un pantaloncito como verde olivo, blusita beige, unos taconcitos también beige. Y Raulito trae una camisa de manga larga con... Sí. Como con monitos, es blanca, como con monitos, figuritas. Son dinosaurios. Está en la etapa de los dinosaurios. Es que el dinosaurio... ¿Eres fan de los dinosaurios, va, Raulito? Muchísimo, me encantan. Se nota. Y bueno, pues agradecer también a Vanessa González por su colaboración con la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vane. Exactamente, gracias, Vane. Y también, pues gracias a todos, a todas y a todos que nos acompañan a través de las redes sociales de Canal 11. Estamos en Facebook, en 80 millones, en YouTube, en el canal de Canal 11. Y también recuerden que nos pueden tener ahí cerquitita en sus dispositivos móviles a través de la página de canal11.mx o en la aplicación 11+, esa que no falla, que está ahí puntual, con todos los contenidos de esta emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y también, por supuesto, agradecer al gran Miguelón que pues domingo a domingo nos llena de flores. Ahora tenemos pues estas
rosas, rojas, rosas, amarillas, y está en una esfera ahí de... Ahora nos falta como un pececillo, ¿no? Ahora quisiera ser un pez. Sí, siempre nos llena de colores, de texturas, de flores. Muchísimas gracias ahí, Florería Jackie y a Miguelón. Exactamente, y pues bueno, vamos a arrancar porque tenemos programón, querido Gus. Es correcto, y vamos a arrancar este dominguito pues con cine, Saraí, con algo de tus favoritos, y justamente con esta sección cuadro a cuadro que nuestro querido compañero José Roberto Landaverde nos presenta en esta ocasión con esta maravillosa cinta llamada Concierto para otras manos. Entonces, vamos a percibir. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de 80 millones? Pues es un gusto para mí otra vez estar aquí con una recomendación increíble de una película que se va a estar exhibiendo en las salas de Cineteca, y pues les damos muchas gracias a nuestros amigos de Cineteca por el espacio para nuestra cápsula. Entonces, vámonos con la recomendación de hoy. La recomendación que yo tengo para ustedes el día de hoy es de un documental llamado Concierto para otras manos. El documental nos cuenta la historia de David González Ladrón de Guevara y su familia. David nació con una condición llamada síndrome de Miller. Él nació en sus manos con 4 dedos en cada una, los brazos un poco más cortos, un brazo curveado, varias características diferentes, y también tiene un poco de sordera en un oído. Pero lo interesante de la historia de David es que él quiso seguir los pasos de su papá, José Luis González, que es un reconocido pianista mexicano, y pues él quería tocar el piano también. Entonces el documental nos va contando la historia de cómo David y su papá componen un concierto para piano que David pueda interpretar con sus características físicas. Este concierto se estrenó en el Teatro Degollado de Guadalajara, y pues en el documental vamos a ver el paso a paso de la composición, los ensayos, un poco de la vida familiar de David, hasta que llega a interpretar este concierto. Bueno, la película recientemente obtuvo una nominación al premio Ariel en la categoría de mejor largometraje documental. Todo este ambiente que se forma en la naturaleza seguramente influye en la música de cada país. Esos insectos tienen su ritmo, tienen su motivo musical, y no se van a salir de ese ritmo y de ese motivo musical. Sí, cambian su repertorio. La verdad, muy feliz de haber sido nominado a los premios Ariel. Muy agradecido de que se esté dando a conocer nuestra historia de vida, de superación, de que las personas con discapacidad también podemos hacer cosas con excelencia, que podemos esforzarnos y lograr muy buenos resultados en las áreas en las que uno se pueda desenvolver. Pues una gran satisfacción, un gran gozo porque este documental ha alcanzado esa nominación, o sea, se la han otorgado, y pues me da un placer enorme ver la historia de David, que en cierta manera se ha planteado también como la historia de David y su familia, por decirlo así, y principalmente pues ahí estoy yo involucrado en la parte musical. Uno de los aspectos que más me gusta del documental es cuando David habla de que con su discapacidad él encuentra la forma de adaptar sus actividades de la vida cotidiana para poder hacerlas con las características físicas que tiene. Y pues bueno, este aspecto de adaptación me parece que es muy importante tratarlo,
sobre todo cuando se habla de diversidad funcional. Cuando yo era pequeño recuerdo que yo veía a mi papá que tocaba piano y yo me ponía muy feliz y yo decía, ay, algún día yo puedo tocar piano. Es como algo que todos los papás desean. Tus gustos, tus pasiones, compartirlo algún día con tu hijo, ¿no? Las manos de David no las pensaba yo puestas sobre un teclado, sobre un piano. En mi caso fue como algo del día a día, porque había muchas cosas, como digo, del documental que no podía hacer, pero buscaba una manera diferente de hacerlo o pedir ayuda para poder hacerlo. O sea, no me enfocaba en el no puedo o no tengo, sino veía una manera diferente de cómo se puede hacerlo. Bueno, para mí fue ir desmantelando una mentalidad, ¿no? Una mentalidad de pianista profesional que te formas en conservatorios, etcétera. Y bueno, yo estudié en Alemania, estuve 8 años viviendo allá. Si tú escuchas una grabación de David, pues, y no lo ves, realmente no caes en la cuenta de que está tocando un pianista con características diferentes en sus manos, ¿no? También en el documental se hace mucho énfasis en la importancia que tiene que las personas con discapacidad tengan acceso a espacios donde se trata la cultura, el arte, y pues que ellos también tengamos representación en todos estos circuitos. En este sentido, pues David como músico ya ha representado a México en conciertos y torneos de música para personas con diversidad funcional en Japón y en Canadá. La verdad, con los viajes y concursos que hemos tenido, nos sorprendió la cultura de Japón y lleva más de 60 años enseñando a personas con discapacidad algún instrumento, principalmente el piano, pero les enseñan música y los incluyen en sus clases normales con otros músicos. Y más de 60 años incluyéndolos en la cultura. Aquí en México todavía falta mucho, pero se ha mejorado en los últimos 20 años, claro, se ha mejorado. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer. Unos lo pueden ver como malo, otros lo pueden ver como alguna oportunidad de mejorar el país. Pues amigas y amigos de 80 millones, para mí fue un gusto traerles esta recomendación desde las instalaciones de Cineteca. Muchas gracias al equipo de Cineteca por recibirnos como siempre. Yo soy José Roberto Landaverde y los espero a la siguiente para seguir viviendo la vida cuadro a cuadro. ¿Qué dijeron, Saraí? Se quedó en Cineteca. No. Justamente, bueno, nuestro compañero José Roberto está aquí presente y no viene solo. ¿Con quién vienes acompañado, Roberto? Venimos acompañados de Ernesto González, él es director de Concierto para Otras Manos y estamos muy contentos de que nos acompañe por acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, yo feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ernesto, José Roberto, pero antes de entrar en materia, ¿qué les parece si averiguamos quién es Ernesto? Vamos. Ernesto González Díaz es realizador audiovisual y antropólogo con formación en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y en la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en numerosas producciones en las áreas de guión, dirección, edición y continuidad. Cofundador de la casa productora Miral Cinema, dedicada a proyectos de documental, ficción y cine colaborativo. Concierto para otras manos es su primer largometraje documental. Ernesto González Díaz, bienvenido al Foro de 80 millones. Ahora sí, arráncate. ya hace rato ya me estaba yendo yo para otro lado, pero no, pues nada, muchas gracias Ernesto por acompañarnos de nuevo y pues justo creo que una de las cosas más valiosas del documental y de tu trabajo y del de David y de José Luis y de toda la familia, pues es que fusiona los mundos del cine y de la música. Entonces, ¿qué te llevó a esa decisión como realizador de querer fusionar estos dos mundos? Bueno, pues viene desde mi infancia, porque yo de chico estudié piano varios años, y entonces hace unos años pues me surgió el interés o la curiosidad de hacer un proyecto que tuviera que ver con esto, ¿no? Con pianistas, con música. Y mientras estaba en eso, uno de mis socios de la casa productora conoció a David y a sus papás, que ahí ellos estaban buscando a alguien que grabara un concierto que iban a presentar. Entonces mi amigo me cuenta de eso y ya yo voy y los conozco y me impactó mucho, ¿no? Ver a David, que pues se veía diferente a otras personas que yo hubiera visto antes, pero que tocaba el piano y que lo hacía de una forma única y con mucho virtuosismo y con mucha expresividad. Y lo vi ahí en su interacción con José Luis, su maestro, y que además es su papá, y vi cómo le exigía así como a cualquier músico profesional, ¿no? Y pues vi que había ahí una historia muy interesante y que pues justamente daba pie para combinar esto, ¿no? El cine con la música. Muchas gracias. Y bueno, también a mí me gustaría que nos platicaras, Ernesto, sobre abordar el tema de la familia, de una familia que convive con la discapacidad, pero hacerlo desde la empatía, porque tristemente hemos visto muchos ejercicios en el cine, en el audiovisual, en el que es el capacitismo, es el de, pero vean qué historia tan inspiradora, ¿no? Sí. Y no, es hacerlo tan natural, pero tan natural que decíamos un poco fuera del aire, que en una conversación con David decía que cuando lo vio en una de las funciones él en pantalla y que decía, wow, este chavo, ¿no? Qué echado pa'lante. Y era él mismo, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito. Claro. Pues tanto para mí como para el resto del equipo, desde un inicio tenemos muy claro que tenemos que aproximarnos de una forma pues muy respetuosa, desde la empatía, y buscando evitar pues caer en esto de una visión o condescendiente o que enalteciera así mucho, sino llegar a la parte humana, ¿no? Y ahí pues el mismo David y su familia nos facilitó mucho ese trabajo, porque ellos mismos pues a David siempre lo han tratado pues como una persona como cualquier otra, ¿no? Y David también asume sus diferencias, pero no es el centro de su vida, no lo determina. Entonces, pues para mí lo importante era retratar a estas personas como familia, relación padre-hijo, la parte de la música y la formación de un artista. Y la parte de la discapacidad, pues sí, forma parte de quién es el protagonista, pero pues es su naturaleza y pasa a segundo plano, creo, en la película. Ernesto, hay como una naturalización, una normalización de esta sobreexigencia, ¿no? Esta sobreexigencia en el mundo de las artes, el mundo de la música, esta búsqueda de esta perfección de la ejecución muchas veces. Lo menciona acá el papá de David, que además también es su maestro, como bien lo mencionas ahora tú. ¿Cómo crees que esto abone a cambiar esa narrativa, ¿no? Como esa sobreexigencia de la danza tiene que ser de esta manera, la música tiene que ser de esta manera, o sea, como esta visión
pues capacitista de las artes. ¿Crees que este documental cambie o abone a cambiar esta narrativa y de qué manera? Pues yo espero que sí. Yo algo que descubrí ahí al conocerlos y que me gustó mucho, pues es cómo José Luis, el papá y maestro de David, pues viene de una formación muy de música clásica, que es como muy cuadrada, muy rígida y las cosas son de una manera y si no lo haces así está mal. Sí. Y él, a partir de que empieza este trabajo con David, pues rompe sus paradigmas, ¿no? Y cambia su forma de pensar y se da cuenta de que hay otras formas, otras posibilidades. Y entonces ya la música que hace junto con David y que el mismo David empieza a hacer por sí mismo, pues ya se hace de otra manera, ¿no? Encuentran otras formas, entonces ya no es solo la forma académica, la forma correcta, sino que hay otras posibilidades, porque al final lo importante pues es lo que te hace sentir la música, ¿no? Entonces creo que por esa parte ahí está. Bueno, yo también quería saber, Ernesto, ¿de qué forma cambió como tu visión para el documental una vez que descubriste cómo era la dinámica con la familia? ¿Cómo se transformó la obra una vez que empezaste a interactuar con ellos? ¿Tenías pensado primero algo que después cambió? ¿Cómo fue ese proceso? Pues bueno, la verdad es que la idea del documental se fue formando poco a poco conforme los conocí a ellos. O sea, como que yo no tenía una idea así preconcebida, pero más bien conforme iba descubriendo la historia de ellos y cómo vivían en su cotidianidad, es como se fue formando el documental, ¿no? Y ahí, pues más bien lo que pasó era que de repente yo tenía mucha información, porque había como muchas historias posibles que contar. La historia de tanto de David, su papá, el resto de la familia era muy interesante, pero ahí lo que encontré es que para mí el corazón de la historia estaba en la relación entre David y José Luis. Y eso fue ya lo que guió todo el proceso del rodaje y ya después del resto de la película. Muy bien, Ernesto, José Roberto, Gus, vamos a una pausa y cuando regresemos también me gustaría que abordáramos el tema de la mamá, porque todo el material de videos y demás a ella tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ahorita regresamos. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Arthur Ashe. Estamos de regreso en 80 millones, estamos platicando con Ernesto González sobre este documental que ya José Roberto nos presentó al principio de este programa, la crítica, la reseña. Y cuéntanos, Ernesto, hay otra parte fundamental en el documental que es Cristina, la mamá de David, y quien aportó un material que eso es bien interesante porque ahora es muy fácil con un celular grabar, hacer videos. Pero cuando David era un chavalito, pues tenía otros retos, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntanos un poquito. Bueno, una parte pues muy importante, tanto en el documental como en la vida de David y su familia, pues es Cristina, que es su mamá, y ella es la manager también de David y José Luis, ¿no? Ella se autonombra como mamá manager. Y bueno, para el documental pues fue también muy importante el hecho de que ella, desde antes de que David naciera, iba grabando material, ¿no? De todas las etapas, así desde el eco del embarazo y que los primeros pasos y que el viaje a no sé dónde y los inicios en el piano. Entonces cuando ella me muestra que tenía estos, pues era como un librero así lleno de VHS con grabaciones, pues yo vi que era un tesoro, ¿no? Y tenía un verdadero tesoro que nos ayudó mucho a mostrar toda la historia de vida de David. Y pues creo que de las secuencias más emotivas que están en el documental, pues viene justo de ese material que ella nos proporcionó tan generosamente. Y ella pues al final es como la persona que siempre está tras bambalinas, pero que creo que es el pilar de esa familia y de David y José Luis como músicos. Ernesto, ¿cómo fue
para ti encontrarte, porque el documental tiene esta parte como muy refrescante, o que al menos a mí me voló la cabeza, que David está muy claro en que con lo que tiene su cuerpo, con lo que le da su cuerpo, conoce sus limitantes y sabe lo que puede hacer. Y sabe hasta dónde llegar y sabe qué no puede hacer. Entonces, esa autoconciencia de su condición, ¿cómo te impactó a ti, o cómo fue encontrarte con esa parte tan autoconsciente que tiene David? Sí, pues a mí me pareció muy especial esta forma que tiene él de entender, pues de entenderse a sí mismo y la vida, ¿no? En general. Y de hecho él también da conferencias y ahí tiene una frase que dice: hay que enfocarnos en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos hacer, claro, ¿no? Que creo que es algo que ha aprendido él, pues, en el trabajo con su papá y consigo mismo. Y sí, creo que también hasta fue una lección para nosotros en el documental, porque luego ese tipo de proyectos pues tienes carencias o hay cosas que quisieras tener y no están a la mano. Claro. Y pues también aprendimos a hacer lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Oye, Ernesto, y bueno, ¿cuál sería como aquella expectativa que tú tienes hacia el espectador? Es decir, ¿con qué esperas que se quede? ¿Con qué esperas que salga? ¿Qué esperas que cambie? Tan todas las personas que lleguen a ver este documental. Y déjame interrumpir rápidamente porque hay una nominación al Ariel. Exacto. Entonces, bravo. Ahí va pegando fuerte. Sí, pues bueno, con la nominación al Ariel, pues estamos muy contentos, fue una sorpresa muy grata y esperamos que pues ayude a que más gente se entere del documental y que lo vea. Y pues me parece que es una historia que tiene muchos matices, se puede abordar desde diferentes puntos de vista y mi expectativa hacia el público pues es que la vea, que le mueva algo, que lo haga reflexionar y creo que cada persona que lo ve se puede llevar algo distinto, ¿no? Es algo que hemos visto también en las funciones que hemos tenido, que cada persona se queda con algo desde su punto de vista, de su forma de pensar y creo que eso pues es lo más rico al final. Buenísimo, pues hay que ir a ver Concierto para otras manos. Muchísimas gracias, José Roberto. Gracias a ustedes, gracias Ernesto. Un placer. Y pues vamos al cine a ver la película que está increíble. Rápidamente, ¿dónde la podemos ver o dónde podemos estar sondeando? Supongo que va a estar presentándose en varios espacios. Sí, claro que sí. Bueno, los invitamos a que sigan la película en redes sociales, Concierto para otras manos, así la encuentran en Instagram y en Facebook. Ahí estamos subiendo la cartelera de cada semana. Ahorita en Ciudad de México está en la Cineteca Nacional de las Artes, en Cine Tonalá, Cinemanía, la Casa del Cine. Y en el resto del país, pues en varias ciudades está en diferentes también salas. Entonces los esperamos a que sigan las redes y se enteren ahí de las funciones y pues que la vean en el cine. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, un aplauso. Un aplauso. Y yo me voy con la criatura. Con permiso. Raulito, pásale, pásale. Pues, a ver en qué anda ahora el tamaco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20. En inglés pega diferente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo ves esta ocurrencia para ahora el verano, que aprendas los números en diferentes idiomas? Está increíble. Yo ya la estoy escuchando todo el tiempo y me está costando un poquito de trabajo nada más irle siguiendo, pero porque va muy rapidísimo. Sí, no, yo cuando llegó a quienes practican el taekwondo y dije, caray, ¿esto cómo va a ser? O el coreano, ahí te encargo, pero mira, uno va aflojando la lengua. Oh sí, y es una manera muy divertida de aprender. Sí, además es un personaje muy curioso, se llama Insulini y está con un colectivo que se llama Los Espantasuegras. Y fíjate que Insulini estudió, él está soltando otra vez, ahí viene, ¿lo sientes? Sí. ¿Sí? A ver, ahora vamos a barrer el piso. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20. Y esta va para los que estudian taekwondo. Pero es como con recuerda tus clases de taekwondo. Bueno, tenemos que practicar, tranquilo. Te contaba que Insuline estudió ingeniería aeronáutica. ¿En serio? Sí, y fue el mejor de su generación, se encargó de dar el discurso de fin de curso. Mira, me salió como que ya estoy agarrando también, ¿no? Y bueno, pues de repente descubrió las plataformas, empezó a hacer videos en YouTube y tal, y le gira la ardilla de una manera que pues se dio cuenta que podía hacer un perreo con los números en distintos idiomas, pero también tiene la tabla periódica. Ahora que ya empieces a aprender sobre que el zinc, ya te la tengo ahí guardadita para que te los aprendas. Bueno. Oye, es una gran idea. Sí. Y está padrísimo porque justamente yo a veces me aprendía la tabla de multiplicar también cantando. ¿Ves? Es una gran técnica. Sí, y así me la aprendí porque me costaba muchísimo trabajo. Pues es una herramienta muy lúdica, alegre, dicharachera, ¿no? Para que de repente esas tareas como que pueden resultar un poco engorrosas, pues le das un giro. Sí, y así ya cantas, bailas y aprendes. Sí. Todo en uno. Todo en uno. Y hasta puedes hacer ejercicio, o sea, libera serotonina. No, o sea, ya. Qué bueno que sí te gustó. ¡Qué padrísimo! Y hablando de hacer ejercicio, es muy bueno ahora la siguiente sección de salud, ¿no? ¿Salud sin? Sin barreras. Vamos pues. 1, 2. Hola, ¿qué tal, querida familia de Domingo de 80 millones? Yo soy la doctora Citlali López y es un privilegio para mí venir a platicar esta mañana a nuestra sección de Salud sin Barreras de un tema fundamental: hipertensión arterial. El asesino silencioso se le conoce. Te va a sorprender saber que de manera discreta, y aunque no te des cuenta que hay una elevación en la presión arterial, día a día esta enfermedad te afecta el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos, y lo hace de manera lenta. Se dice que la presión arterial normal es 120/80 milímetros de mercurio tomado en el brazo izquierdo. Esta presión se ha utilizado para estandarizar los niveles y decir, pues, cuál sería la presión que se acerca más hacia la normalidad y la salud de las personas. Hay actualmente temas que se definen como prehipertensión antes de la hipertensión arterial. Pero hay un tema fundamental que resulta novedoso y además impresionante. Resulta que aproximadamente del 46 al 50% de las personas que tienen hipertensión arterial no saben que tienen hipertensión arterial, y otros muchos que ya saben que tienen hipertensión arterial presentan la cifra de que una persona de cada 5 está bien controlada. Es decir, toman medicamentos de forma indiscriminada, toman medicamentos que quizás no sean los propios para su condición de salud, o simplemente dejan de tomar el medicamento porque usted no me va a dejar mentir. Quizás el doctor se equivocó porque yo no siento nada y con el medicamento cada día me siento peor. Esto sucede cuando la presión arterial, que está descontrolada, empieza a regularse. Pero ustedes saben que aquí nos interesa muchísimo hablar de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y claro, nunca nos dicen que la presión arterial se eleva y aumenta el riesgo de esta enfermedad en personas con discapacidad, sobre todo física, dado que
pues es obvio y natural que las personas limiten un poco más el movimiento. Entonces, este sedentarismo involuntario favorece que haya un tipo a veces de obesidad central o de más adiposidad, y esto genere, por supuesto, uno de los factores de riesgo más, que es tener hipertensión arterial para personas con discapacidad física, pero también para aquellas personas que desarrollen un tipo de sedentarismo y además convivan con algún tipo de discapacidad intelectual. La falta de acceso o a veces de conciencia al medicamento que se tienen que tomar. El olvido de los medicamentos puede causar no solamente que la presión arterial esté descontrolada todos los días, sino cosas más importantes, como por ejemplo las complicaciones, dentro de las que se encuentran el famoso evento vascular cerebral, embolia o derrame cerebral, como le conoces seguramente más fácilmente. Los datos son fuertes, pues nos dicen que en discapacidad, sea cual sea la que presente una persona, el riesgo es aproximadamente 2.3 veces más elevado que las personas que no presentan ningún tipo de discapacidad, lo cual hace que pongamos mucha atención a no seguir aumentando factores de riesgo para tener más factores determinantes y vulnerabilidad en nuestra salud. Pero claro, decirlo suena muy fácil y muy sencillo. Nosotros no podemos avanzar en salud sin reconocer, pues, cuáles son estos factores que están alrededor de las personas que viven con esta discapacidad. La dificultad para autogestionar nuestros medicamentos. ¿Por qué no hablar de la falta de acceso a la salud y de lo difícil que a veces nos es tener una orientación médica? Las comorbilidades que vamos adquiriendo, como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, sobrepeso, entre las más importantes y reconocidas, pero podríamos hablar de muchísimas. ¿Qué les parece si también empezamos a poner sobre la mesa la angustia y los temas que pueden haber, que tienen que ver más bien con la salud mental? Que claro, que hay que hablar de ello cuando estamos hablando de las enfermedades crónicas y degenerativas. Y con esto, querida comunidad, quiero acercarme a ustedes de una forma diferente esta mañana para recordarles que cuando hay una condición de vida y una condición de salud, si no tenemos información, podemos hacer que esta condición se vuelva crónica, difícil de tratar, difícil de vivir, y no solamente eso, sino también pues puede mermar considerablemente la forma en la que disfrutamos la vida. Con cariño y con mucho entusiasmo, esta fue nuestra sección de domingo. ¿Y qué les parece si abrimos el panorama para hablar de alteraciones metabólicas en personas con discapacidad? Con esto les espero el próximo domingo. Si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer. Mi querido Gus, después de este perreo políglota, es momento de entrarle, pues seguir con la música. Seguir con la música, ¿no? Y estar en esta sección de nuestra querida Lorena María Peñé, que pues preparó esta entrevista ahora que estuvo en el Oxímoron. Entonces, vamos con... ¿Con música y ceguera? Con música y ceguera. Muy buenos días, soy Lorena María Peñé, bienvenidos al espacio de música y ceguera en 80 millones. Hoy les quiero presentar a una de mis cantantes más admiradas, como músico, como persona resiliente, mega talentosa, creativa, referencia de empuje y empoderamiento femenino y recientemente, mamá. Es originaria de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Amanda Lynn Harvey es cantante de jazz, pop, compositora y letrista. Nació en 1988 con problemas de audición y de niña se sometió a varias operaciones para intentar corregirlos. Y desde los 19 años vive con sordera profunda. Cuando estaba estudiando la carrera de música en Colorado State University, así que la dejó y después de un periodo largo de depresión,
gracias al apoyo de su padre y su familia, regresó a la música con una estrategia completamente nueva. Acompáñenme a conocerla y que nos cuente cómo se aprenden las canciones sin oír. I was one of those weird people who just understood music on a different level naturally. She's a kind of a, X-Men kind of thing. She's a different type of human being. She's amazing. She's pretty much the best singer I've ever heard, and she can't hear. Hello everyone, and welcome to my home. My name is Mandy Harvey. When she graduated from Longmont High, she was voted top female vocalist. My dream and my reality met in college, and it was perfect for about a month. That's all I got. A month before I stopped being able to understand my teachers talking to me in class. By Christmas, I was legally deaf in both ears. We get in the car, we leave Colorado State University, and the world gets silent. I went to a community college and started taking ASL classes and got immersed in the deaf culture. And then from there, I started to feel like a human again. How does anybody do this? This doesn't make sense. This is impossible. How? Then I got frustrated, so I just started making random noises. And one of the little lights turned green. I was like, oh, what was that? What was that? What was that? I made a G. Can I do it again? No. So I made random noises until one of the lights turned on. It was C. And I was like, okay, so how do I retain this? I felt the vibration on my throat. I was like, it's always right here. This is so annoying. So I took a marker and I marked it and I put C on my neck. And then I did a scale, did some other notes, and I felt it move. So I was like, okay, this one's D. We're gonna put a mark here. And when I made a mistake, I had to start over again. It takes me a long time to learn a new song, especially one that I've never heard. Even though I couldn't hear it, I could feel the noise that I was making. Music didn't give up on me. A mí me parece maravilloso y además Mandy canta descalza en los conciertos para sentir a través de sus pies las vibraciones. Participó en America's Got Talent y comenzó su máximo despunte como cantante. Ganó el premio Joven Solista Internacional de VCA y en el Kennedy Center ha tocado varias veces. Ha grabado 5 álbumes y se presenta en conciertos diversos y apoya a varias organizaciones que promueven la inclusión y el respeto a todas las personas sin importar su condición sensorial. Gracias por haberme acompañado a compartir, aprender y disfrutar aquí en 80 millones. Pues estamos de regreso. Oye, Saraí, yo me adelanté. Es que yo estaba ya emocionado y no, Lore nos estaba hablando de Mandy y yo estaba adelantándome porque justamente ahora sí vamos a hablar de Elian Chalí, ¿no? Exacto, de este festival que se llevó a cabo en Querétaro, el Oxímoron. Es correcto. Y pues, ¿qué te parece si ya no le echamos tanta guaguara? No, ya, vámonos recio. Directo. Y yo que sí le quiero mandar un saludo a Elian, que tuve la oportunidad también de conocerlo por acá y es un gran artista disca. Vamos pues.
Coloridas figuras abstractas dan renovada imagen al edificio ubicado sobre la calle Héroe de Nacosari, en el centro de Querétaro. Formas que se comunican entre sí, colores que se funden, pero respetan su propio espacio. Blanco, rojo, verde, azul, amarillo y negro aparecen en ese orden, cubren toda la superficie. El arte me otorga una libertad que no le negocio por nada. Artista gráfico urbano, libre, autodidacta y, en sus propias palabras, indisciplinado. Explora la escritura, el muralismo, la pintura, la fotografía, el performance y el activismo. Su nombre es Elian Chali. Elian Chali tiene 37 años, es originario de Córdoba, Argentina. Desde la adolescencia se introdujo al mundo del graffiti y se encontró con el arte de manera azarosa. Hoy, modifica la percepción del espacio público como expresión artística. En su más reciente visita a México, plasmó su obra visual de gran escala en el edificio de la ex Jabonera de Querétaro, un sitio que hoy funge como centro de diseño. Su mural lleva como título, El delicioso problema de cómo vivir juntos. Intenta, a través de los colores, la geometría, las formas, señalar el asunto de la convivencia, no solo dentro de las personas con discapacidad, en la sociedad, sino también de toda diferencia. Pienso en la diferencia étnica, racial, de género, de clase, ¿no? Pensar que la convivencia es un asunto que atraviesa de manera transversal. Una reflexión en torno a las diferencias, tanto físicas como sociales y de pensamiento. Desde su propia experiencia de habitar. Yo considero que, independientemente de que la categoría social discapacidad nos sirva en tanto proceso de reclamo de derechos, después, a la hora de iluminar las vidas singulares, encontramos que esas experiencias tienen diferentes formas de nombrar. Me interesa pensar como la discapacidad como una diferencia corporal, ¿no? Una diferencia entre tantas otras. Ha visitado más de 40 ciudades alrededor del mundo, dejando su huella en diversos rincones y contextos sociopolíticos. De corriente contracultural, su estética es simple, compuesta por geometrías, abstracciones y el uso deliberado de los colores primarios, verde y negro. Escribe ensayos y teoría crítica, explora y enjuicia temas de la experiencia individual y colectiva. Como activista por los derechos de las personas con discapacidad, no deja fuera este tema y habla de las corporalidades. Dentro del campo del pensamiento, trato de señalar no solamente el problema en torno al lenguaje, sino cómo de algún modo se inscriben socialmente la representación de los cuerpos. Esta relación entre cuerpo debilitado, enfermo o con discapacidad y potencia, es decir, ver como el costado vital, ¿no? de algunas experiencias del dolor. Su obra gráfica contrasta con la escrita, pero se entrelazan para crear el gran universo que es Elian. Mira, respecto como a esta suerte de diferencia en relación a mis procesos de pensamiento o de escritura que parecen mucho más sobrecargados, barrocos, correspondiente a una cuestión quizá más oscura o compleja, en contraposición de mi obra visual, que es luminosa, simple, sintética, de impacto. Me parece que, no sé, la coexistencia de ambas prácticas tiene que ver con que dentro mío hay muchas personas, ¿no? Siento que el arte me otorga una libertad a alternar entre esos rostros, a alternar entre esas identidades. Elian Chali es un interventor del espacio público como modo político de hacer arte. Transforma y crea conexiones culturales y emocionales en su andar por el mundo. Escribe, ilumina y reclama por el poder del arte como unión, como poder estimulante del diálogo creativo y comunitario. Y estamos de vuelta y ahora sí, ese fue Elian Chali, Saray. Tu amigo personal. Mi amigo personal. Ojalá fuéramos más amigos. Pues déjame ahora presumirte un poco que también vamos con un amigo personal. Tuyo. Y tuyo también. Y de todos aquí en 80 millones. ¿Con quién vamos, Saray? Vamos con el querido Dr. Dufo, porque es tiempo. Tiempo de prevenir. ¿Qué tal?
Hemos hablado ya del término esguince. Esguince es la lesión parcial de un ligamento en una articulación. En el caso de la rodilla, tenemos varios problemas por la estructura anatómica que tiene la rodilla. La rodilla tiene ligamentos en la parte externa. Está una articulación sobre de otra, fémur y tibia, y hay ligamentos en la parte externa, pero también en la parte interna. Los ligamentos cruzados, que son los que limitan el movimiento hacia adelante y atrás de la rodilla, no los vemos, no los sentimos. Entonces, cuando una persona sufre una lesión en la articulación de la rodilla, debe tratarse con mucho cuidado. Debe acudir de inmediato con un experto, con un profesionista que sepa hacer un diagnóstico y darle un tratamiento adecuado. Si en el caso de articulaciones un poco menos forzadas, es delicado un esguince, en el caso de la rodilla es bastante delicado, casi hasta grave, porque puede depender de eso la necesidad de una intervención quirúrgica que requiera la recuperación quirúrgica de un ligamento, inclusive la sustitución de ese ligamento por un implante. Entonces, mi recomendación es en relación con las actividades físicas deportivas de adultos y jóvenes. Cuando tengamos una lesión en cualquier articulación, lo primero que tenemos que hacer es acudir con el especialista para que nos revise y nos dé un diagnóstico certero y haga los estudios que sean necesarios y tener el periodo de recuperación suficiente para poder tener una adecuada capacidad de regresar probablemente a continuar con nuestro deporte. De no ser así, estamos cometiendo un error y esto podría llevarnos inclusive a procedimientos quirúrgicos. Muchas gracias. Lo importante es que cada obra esté siempre guiada por la pasión. Yori Tagoch. Estamos de regreso, Saraí, y algo que siempre hemos dicho pues es la importancia de garantizar el acceso a la educación a todas las personas, ¿no? Y sabemos por experiencia que pues todavía faltan herramientas para que todos los niños y niñas con discapacidad jóvenes puedan acceder a la educación básica, ¿no? Los niños, las niñas, bueno, las infancias y juventudes, pero además quienes se encargan de impartir la educación, que eso es fundamental. Sí, que también tengan las herramientas de cómo guiar, cómo dar, pues obviamente un trato adecuado, los ajustes razonables, pero bueno, pues ya dimos este primera entrada y es que justamente lo que está haciendo por ahí los esfuerzos de la SEP para que los libros sean accesibles para todas las personas. Pues vamos a ver qué están haciendo. Vamos a verlo. El derecho a la educación tiene como objetivo garantizar que cada persona pueda acceder a una educación de calidad a lo largo de toda su vida. La educación inclusiva en México es una misión con varios participantes: las escuelas, los compañeros de clase, los docentes y el gobierno. Es todo un reto lograr que toda la población tenga acceso a la educación. Y la educación inclusiva para la Secretaría de Educación Pública es ese reto, es que todos los contenidos que se plantean en la currícula, en los planes de estudios, en los procesos de formación de ciudadanía puedan llegar a todos. Es por ello que se han logrado diversos materiales para lograrlo. Los materiales que tenemos aquí están en varios niveles. El primero y tal vez el que más se conoce son las adaptaciones que se hacen, a los libros de texto en braille. Este es el primero. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de telesecundaria. Son adaptaciones textuales, donde se hace una traducción del material que reciben los demás niños en este caso, a braille. No solo queda ahí, el segundo material que tenemos es que son los libros de texto en un formato de macrotipo para las personas que tienen una discapacidad visual. Como ven, es una traducción
del libro original a un formato más grande, macrotipo, para que pueda tener acceso a la información. Es decir, en este nivel todavía nos encontramos en adaptaciones de los libros que se plantean para toda la población. Desde el concepto de la otredad en la educación, el reconocimiento y la valoración de las diferencias de aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad, se desarrollaron los materiales de lectura fácil para los centros de atención múltiple CAM. Es la primera vez en la historia que tenemos estos textos, y no lo tenemos solamente como una cuestión para tercero, la primaria baja, sino nos planteamos hacerlo desde el primero de primaria hasta el tercero de secundaria. Hoy tenemos estos materiales que fueron pensados desde ese tipo de discapacidad, donde el sujeto en cuestión intelectual no puede procesar la información como lo haría en una educación regular. Este material es público. En el caso de los de discapacidad intelectual, que son estos de lectura fácil, los pueden descargar desde la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, que es la CONALITEC. Pueden entrar a la CONALITEC y ahí los van a encontrar. Son desde el primero de primaria hasta el tercero de secundaria. Si alguna institución del Estado quiere publicarlos, sacar una versión impresa, porque ahí está solamente el archivo, con que lo solicite a la dirección, nosotros cedemos los derechos para que pueda hacer la impresión de estos materiales. La Dirección de Materiales Educativos lleva a cabo la creación de nuevos elementos que servirán para dar cabida a la educación en todas las materias. Lo más reciente que tenemos, que es nuestro último proyecto que hemos planteado dentro de la unidad, es la adaptación de este libro muy interesante que tenemos aquí, que es la cartografía, que son mapas que se realizan entre la Secretaría de Educación Pública y la UNAM, junto con el INEGI, para ver las condiciones del país en cuestiones meteorológicas, en cuestiones orográficas, en cuestión de crecimiento industrial, agropecuario. Es todo un análisis que se hace. Bueno, pues ahora estamos tratando de adaptar estos materiales a braille. La lectura fácil, el acceso a contenidos en braille son herramientas que sirven para la educación inclusiva. Los alumnos con discapacidad pueden tener acceso a los contenidos educativos. Aunque es una fase, es un camino, aún falta muchos pasos por recorrer. Se necesita refundar a la institución, generar que estos, por poner algún ejemplo, pero podríamos poner otros, los ENDIs, pero poner los CAMS, no solo sean un programa alternativo, un modelo alternativo, sino que formen parte de los pilares de la construcción de la Secretaría de Educación Pública. ¿Se puede? Claro que se puede. La finalidad de incorporar materiales inclusivos es brindar una educación pensada en abarcar a todos los estudiantes con discapacidad, que más allá de proveer de conocimientos, también es subrayar sus derechos universales. Y aquí un llamado a todos los compañeros, colegas, a empujar, a politizar el tema para que esto se convierta en una realidad y no solo sea retórica. Sí, ya lo estoy viendo aquí. Bueno, en mi cabeza. Ya lo estás imaginando, lo estás visualizando. ¡Ay, wow! ¡Ya sé qué es! Bueno, es el país en el que vivimos. Sí, es uno de los estados del país en el que vivimos, querido Raulito, porque, bueno, como vimos en la nota de Claudia, estos libros son como unos libros que están reuniendo todas las características para ser más accesibles, ¿no? Sí. De la Secretaría de Educación Pública, y voy a tomar uno de los mapas para mostrarlo, porque seguramente ahí en casita dicen, bueno, ¿y estos dos de qué están hablando, no? Ahí está el mapa de la República Mexicana. Bien, ahí ya. El buen Vicente, mira, con ese ojo, está mostrando la texturita. Sí se ve el relieve, ahí. ¡Wow! Pues está increíble porque así podemos seguir aprendiendo y a nosotros nos facilita muchísimo para poder visualizarlo y aprender muchísimo más fácil.
Sí, es que pareciera que no, que bueno, ya te dicen en el salón y lo explican en la pizarra, pero pues no es la misma forma. Y esto también es muy interesante. Voy a tomar este que tienes enfrente, Raulito, para mostrarlo, que también está a color. Y entonces tenemos los estados. Aquí tenemos Oaxaca. Bueno, no sé si... No sé, está de cabeza. Discúlpenme ustedes, pero ya vi la flecha. Ay, estaba al revés, Aray. Perdóname, Raulito. Es que ya tú me tienes que ayudar también, me tienes que dar las clases de braille porque... Ya decía yo, Oaxaca no tiene el mar arriba. Yo te voy a enseñar. Por favor, porque mira nada más en televisión pública metiendo las 4. No te preocupes, todos cometemos errores. Una disculpita. Pues esto, está increíble que estás teniendo ya estas herramientas, querido Raulito, para ubicar, bueno, ¿qué hay en Oaxaca? ¿Cuáles son esas características? Pues en Oaxaca hay mucho mar, y hay playa, y vámonos ya de vacaciones. Y está la sierra, y muchas cosas, y mucha comida deliciosísima. Deliciosísima. Pero bueno, vámonos ahora. Pues a que nadie se quede atrás mientras nos vamos a la playa. Vamos por una tlayuda. Sí. Pues nuevamente aquí Dominguito para conocer derechos de las personas con discapacidad en la sección Que Nadie Quede Atrás del programa 80 millones. Y hoy nuevamente nos acompaña Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, experta en discapacidad, con quien hemos estado platicando acerca de la sentencia del sistema de cuidados múltiples para personas adultas mayores, niños, niñas con discapacidad y también las personas con discapacidad. La semana pasada, mi estimada Yasmín, nos estuviste platicando cómo se da origen a este sistema, a esta sentencia del sistema de cuidados. Nos decías que se acercan padres y madres cuidadoras para expresar, bueno, tener al cuidado de una persona con discapacidad nos implica muchas veces pérdida de empleos, pérdida de vida personal. Nos decías que trabajaban 20 horas al día en el cuidado y que esto ya existía en la Constitución, un sistema de cuidados que no se había implementado. Se acercan ustedes y ahora sí, cuéntanos, ¿qué hace la Defensoría Pública? Muchas gracias. De entrada me gustaría establecer con claridad que la Defensoría Pública Federal, orgullosamente, tiene un área especializada en atención a personas con discapacidad. Estos asesores se encuentran en todos los estados del país porque tenemos más de un asesor en algunos estados, por eso no digo 30, como 34, 35, pero es importante. Este punto es importante porque se acercan a la Defensoría Pública Federal en la búsqueda de asesores especializados, porque somos específicamente los que tenemos el conocimiento sobre el tema concreto de la discapacidad, porque la manera de hacer litigio en relación a personas con discapacidad no es igual a hacer litigio en otras materias. Es un litigio concreto, específico, y se requiere una formación, se requiere la experiencia y se requiere litigar los asuntos. Entonces, con base en esa confianza, se acercaron varias madres y varios padres, y en específico se acercaron también personas que representaban infancias, y eso me gustaría mucho establecerlo, las infancias. Se acercaron pidiendo que solicito que se haga un medio de defensa, el que sea, para que esta ley entre en vigor. Como comentábamos la semana pasada, lo que se necesitaba en ese momento, al momento de que cuando ellos se acercaron con nosotros, era la omisión legislativa. La omisión legislativa, a grandes rasgos,
es un medio de defensa que se lleva a cabo cuando alguna ley se encuentra ordenada en un artículo, se encuentra ordenada en la Constitución, ya sea en la Constitución federal o en una Constitución local, y no ha llegado a la vida. Letra muerta. Letra muerta. Entonces nosotros podemos hacer un medio de defensa, que en este caso es una omisión legislativa, que es un amparo indirecto. Entonces nosotros, en concordancia con las familias, quedamos en hacer un amparo indirecto para alegar la omisión legislativa, porque el sistema de cuidado se encuentra previsto en el artículo 9 de la Constitución local, junto con el artículo 11, pero además hay un transitorio en donde dice que tenían para llevar a cabo el sistema de cuidados simplemente 3 meses. Habían transcurrido años y eso no había pasado. Entonces nosotros en concordancia decidimos llevar a cabo este amparo, pero además este amparo no nada más era la omisión legislativa en sí, no es solamente articúlelo, cree en la ley, sino que además nosotros establecimos parámetros mínimos para ese articulado de la ley, que se le permita la participación a las madres y padres, porque ellos son los que cuidan, ellos saben cómo debe de articularse esa ley. Además establecimos algunos techos mínimos sobre el apoyo de otras instituciones, sobre el tema del cuidado, sobre la importancia de la remuneración de la seguridad social, de establecer condiciones aptas para las madres, para los padres y el interés superior de los niños, porque hay muchos niños a los que se requiere el cuidado. No, esta parte era fundamental. Correcto, pues como siempre agradeciendo a la Defensoría Pública, que como tú lo decías muy orgullosamente, una parte del Poder Judicial de la Federación que está para velar por los intereses de los y las personas. Y pues bueno, la siguiente semana ahora quiero que me cuentes qué efectos tuvo esta sentencia para la sociedad. Y bueno, pues amigos y amigas, nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo la importancia de la resolución de este sistema de cuidados, esta sentencia que acaba de suceder aquí en nuestro país. Nos vemos la próxima semana aquí en 80 millones. Los 2 días más importantes de tu vida son el día en el que naces y el día en el que descubres para qué. Mark Twain. Estamos de regreso, querido Gus, y este es como el programa del multiverso, ¿no? Sí, como que pasa de todo. Tenemos aquí invitados en la pantalla, luego en vivo. Hay un poquito de todo. Exacto. Pues cuéntanos. Pues vamos a ver esta semblanza. Mira, no quiero decir de qué se trata ni de quién se trata. ¿Qué te parece si vamos a ver? Pero vamos a decir... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esa fue la pista. El doctor Manuel Dufo Olvera presentó su libro, Evolución de la cirugía de columna en México, en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina. El objetivo de la obra es documentar a través de la historia de la clínica de la columna, fundada en 1985, la evolución de la cirugía de columna, así como los retos y logros que han forjado la especialidad en nuestro país. A lo largo de sus páginas se presentan los testimonios de destacados cirujanos mexicanos que con pasión y compromiso han dedicado su vida a la atención de pacientes con problemas de columna. Para hablar del libro, tenemos el gusto de recibir en el estudio a la editora Patricia Josefina Aceves Aguirre. Trabajadora social con sólida trayectoria en proyectos de documentación histórica, edición editorial e investigación médica. Fundadora de Editores e Impresores en Pro de la Calidad. También nos acompaña el doctor Manuel Dufo Olvera, fundador y jefe de la Clínica de la Columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, primer centro integral de atención de la columna en México y América Latina. Patricia Aceves y doctor Manuel Dufo, bienvenidos al foro de 80 millones. Ese aplauso muy grande. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Y es que justo aquí tenemos este libro. Cuéntenos un poquito, doctor, cuál fue el proceso para llegar a esto. Bueno, forma parte de la historia de la clínica de columna. En 1985 pensamos que no había una unidad dedicada a problemas de columna vertebral y eran muchas las personas que necesitaban esto. Se fundó la clínica de columna en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el Hospital General de la Villa, y se fundó con 3 objetivos. Uno fue
tener una atención adecuada para pacientes que tienen problemas de la columna vertebral en etapa aguda y en etapa crónica. La segunda objetivo fue preparar a médicos, cirujanos, neurocirujanos y ortopedistas como cirujanos de columna, que es una necesidad de entrenamiento mayor, una especialidad mayor. Y tercero, la difusión y divulgación de nuestras experiencias y compartirlas con otras empresas que tengan experiencia en esto. Eso fue el objetivo de la clínica de columna. Hace 40 años de eso. Pero creímos que era conveniente documentar la historia y fue así que llegamos a la conclusión que era factible realizar este libro en el que no solamente hablamos de la historia de la clínica de columna, sino hablamos de quiénes fueron las primeras personas que empezaron a trabajar en México en la cirugía de columna. Muchos ya fallecieron, otros sus alumnos están haciendo parte de trabajo, y todos ellos participaron en este libro, recordar a los fundadores de esto. Otro capítulo habla sobre en los estados del país, cómo se desarrolló la cirugía de columna. En todos los estados del país tenemos ahorita alumnos egresados que cubren un 80% del país, egresados ya especialistas brindando una función, haciendo un servicio adecuado. Y bueno, esto reúne este libro. De hecho, el libro esperemos que sea un documento que sirva de historia de cómo empezó la cirugía moderna en la columna vertebral hasta ahorita. Y de aquí en adelante, pues son los médicos jóvenes los que tienen algo que ver. Si me permite hacer un comentario, cuando yo hablo de historia de la cirugía de columna, no estoy hablando desde cómo empezó la primera atención de la columna. Desde que el hombre tenía necesidad de problemas de atención, el problema la atención no se había permitido. Ortopedia quiere decir enderezar niños. Entonces, ¿por qué estaban los niños con problemas? Por tuberculosis, por poliomielitis, por escoliosis y por otras deformidades, los niños chuecos. La ortopedia trata de enderezar a los niños. Y en el caso de la columna vertebral, la idea era, lo tracciono, lo jalo y luego lo detengo con un corset. Ustedes recordarán que hasta hace muy poco tiempo los corsets eran lo que existía. Así fue por muchísimos años, y no fue sino hasta principios de los 70s en que un médico americano, el doctor, este médico, Paul Harrington, diseñó un sistema de fijación con barras y ganchos, que fue lo primero que hubo para dar estabilidad. Después un médico mexicano muy importante, el doctor Eduardo Luque, fijó estas barras con un sistema de alambres, jalando uno por uno las vértebras. Y posteriormente un grupo de médicos franceses, Cottrell y Bosset, hicieron la fijación con tornillos. Empezó en los 70. Ahí empieza la nueva cirugía de columna. Y antes no se trataba, sí, se trataba, se operaba, pero con malos resultados. Esta nueva época es a la que nos referimos en el libro. Totalmente, querido doctor Dufo, y creo que, bueno, será como, ahorita escuchándolo pensaba como el cine mexicano, que en la época de oro, después el nuevo cine mexicano, después decían el nuevo cine mexicano, porque en el siglo XXI se vive otra realidad también. Pero bueno, ahorita le entramos a ese tema. Más bien me gustaría que Patricia nos comente sobre tener esa agudeza, ese criterio para decir este libro se tiene que publicar. Porque a veces, ¿no?, hay otros criterios, otros intereses, y al escucharlo dijiste, pongo todas mis caniquitas por ahí. Primero, muchas gracias por la invitación y hola, ¿qué tal? Muy agradecida. Y sí, realmente cuando nos contactó el doctor Dufo, al doctor Dufo seguramente ya le habían llegado algunos libros de nuestra editorial. Nosotros buscamos que sean hospitales de prestigio, que el sector público estén reconocidos y que trasciendan, y hacemos la recopilación de la historia y el reconocimiento a nuestros grandes médicos. En ese sentido, cuando me buscó el doctor Dufo, yo dije, no, pues tengo que saber quién es el doctor Dufo para ver si tiene esta historia que queremos dar a conocer. Y efectivamente, bueno, pues ustedes ya lo conocen. Yo busqué su trayectoria, vi la importancia y la relevancia que tiene la
la clínica de cirugía de columna en nuestro país y dije, pero por supuesto. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar. Ustedes saben, el doctor Dufo es muy exigente, no solamente en el ámbito profesional, sino también en todos sus ámbitos formadores del doctor. Y me impresionó muchísimo el poder de convocatoria del doctor Dufo. Yo dije, ay, doctor, ¿vamos a lograrlo? Vamos a entrevistar a los pioneros de la cirugía de columna en México. Imagínate qué tema tan importante, ¿no? Nos dio la lista y yo dije, no, esto está increíble, vamos a ver si es cierto, porque ustedes como entrevistadores saben, ¿verdad? Luego tocan puertas y no se abre. No, inmediatamente todos sus amigos, colegas, invitados especiales que traemos en el libro nos abrieron las puertas y no sabes, o sea, para mí fue una experiencia de verdad muy importante. Yo siempre he dicho que el legado y las aportaciones principal médicas tienen que quedar por escrito. Y no solamente ahora con los temas digitales, ¿verdad? En redes sociales. Para mí es importante, muy importante, los libros, porque además los médicos son sus herramientas también de trabajo. Entonces, esa es la relevancia, ¿no?, de haber hecho este libro con el gran maestro Manuel Dufo. Yo les hablaba a los entrevistados y les decía, hablo de parte del doctor Manuel Dufo, Manuelito, pero por supuesto. Entonces, pues, y tratando, ¿no? Nosotros, los temas médicos, ustedes saben, son muy importantes, claro, trascienden y pueden tener repercusiones, ¿no?, positivas o negativas. Entonces tenemos que asegurarnos que realmente lo que publicamos está de acuerdo a lo que nos están comentando. Y bueno, pues el doctor sacó también muchas fotos, ¿verdad, doctor? Platíquenos esa recopilación de fotos si quieren escuchar cómo sacó de todos lados, ¿verdad, doctor? Pues vamos, sí, por favor. Son muchos años y ahora es muy común, los celulares pueden tomar fotografías, pero trabajamos con un grupo de médicos y viajábamos tanto en el interior de la República como a otros países salíamos y era como una rutina tomar la fotografía y algunos amigos nos tomaron fotografías instantáneas, ¿verdad? Saliendo del quirófano, todos despeinados, saliendo todo, sí, ese tipo de cosas. Muy orgánicas, ¿no? Muy orgánicas, y eso le dio vitalidad al libro, ¿no? Y un punto que yo no quiero dejar de mencionar, como les dije, 3 objetivos de la clínica. 1, el atender a pacientes. 2, formar médicos. Y 3, la divulgación. Y en este programa me siento muy orgulloso de formar parte del programa, sentirme en mi casa y que nos hayan dado la oportunidad de consolidar esa divulgación y esa difusión. Y no es de dientes para afuera, querido Gus, préstame el libro. Claro que mientras sí. Tú le preguntas para mostrar. Sí, por supuesto. Y justamente algo que es bien importante, doctor, pues es como compartir ese conocimiento, ¿no? ¿De qué sirve tanto que usted sabe si no lo comparte y no lo comparte con el mundo? Y bueno, tengo entendido que el libro lo pueden descargar, ¿no? Por ahí. Efectivamente, la idea del libro es frecuente que este tipo de publicaciones, pues por su costo y por sus características, requiere patrocinadores. Y es muy común que en medicina estos patrocinadores sean empresas comerciales. Claro. En este caso sí es un sacrificio y no hay nada comercial en el libro, absolutamente. Está hecho con la intención de que llegue a todas las personas que estén interesadas en saber cómo evoluciona la cirugía de columna, y así es que el libro no tiene costo, pero aparte tienen la oportunidad de descargarlo sin costo en un código QR que tenemos por ahí. Ya está ahí en pantalla, doctor. Y puede descargar sin costo. Entonces, la idea es que se conozca qué pasó, cómo empezó esto. En la penúltima página se ven algo interesante. ¿Quiénes son las instituciones? No sé cómo se llama. En la otra. No, para acá. ¿No? ¿Está? Las instituciones que participan, como ven ustedes, son las instituciones más importantes del país y de algunos países que han colaborado con nosotros. Universidades, academias, colaborando con nosotros para darle lugar a esto. La Secretaría de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de Salud Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera. Colegios, consejos, etcétera. Y en la última página, por detrás, tenemos
unas imágenes de las placas que tenemos en el hospital, donde están registrados los médicos jóvenes que fueron jóvenes algún día, ahora ya no son tan jóvenes, hace 40 años. Sí, claro. En esas placas. Y bueno, pues nos da mucho gusto que sientan todo el mundo que el libro nos pertenece a todos y que es un recuerdo, porque al paso del tiempo la memoria es frágil. Totalmente. Claro. Pues muchísimas gracias, Patricia. Bienvenida a 80 millones. Muchísimas gracias. Y doctor Dufo, pues usted ya es de casa. Qué linda. Muchísimas gracias por incluirnos en este libro, este documento, que como dicen, la memoria es importante y pasará. Sí, sin duda, legado, eso como lo mencionaron, y congruencia, ¿no? Al compartir y compartir el conocimiento, así que... Y el mensaje para las nuevas generaciones, eso, ¿no? Está ya escrito por los grandes maestros de cirugía de columna. Pues ya está. Un aplauso, Nos vamos por favor. felices a seguir este domingo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. El 11 es un canal educativo y cultural, cuyo propósito es mostrar y apoyar las diversas expresiones sociales y artísticas. Por ello, 80 millones no tiene fines de lucro, solo buscamos dar voz a quienes tienen algo que aportar para que seamos una sociedad cada vez mejor. En México, 80 millones de personas tenemos algún tipo de vínculo con la discapacidad. O vivimos con ella, o formamos parte de su familia o de su entorno. Este es un espacio creado y dedicado a los que transitamos la vida de otro modo, a los que no caminamos recto, a los que hablamos diferente, a los que vemos con la piel, a los que oímos poco o nada, y también a los que aceptamos la diversidad con alegría. Estas son nuestras historias, las historias que nos interesan a 130 millones de mexicanos.